Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Las epístolas, en especial las paulinas, hacen referencia al Espíritu Santo como el poder transformador en la vida del creyente. ¿Cómo opera el poder del Espíritu Santo en la transformación del Hijo de Dios? ¿Qué dice el resto del Nuevo Testamento sobre la persona del Espíritu Santo? Conversemos junto a Alex y a Marcelo, aquí en Entre Semana. Seguimos con nuestra serie acerca del Espíritu Santo. Ya hemos hecho, como suele suceder, de esta serie algo más largo de lo que hemos querido. Lo que era originalmente, Sí, ¿no? originalmente planeamos quizás un episodio por cada sección, pero es que nos damos cuenta que hay mucho para hablar. Y la verdad, una de las razones por la cual queremos hacerlo e invitamos también a que hagan sus preguntas. Sí. Vamos a tener un último episodio acerca de preguntas, mitos, verdades acerca del Espíritu Santo. Quizás hay cosas particulares donde dices, oye, yo no sé muy bien en cuanto a este tema. Porque seamos sinceros, es como que el Espíritu Santo es el monigote de diferentes personas según cómo les gusta presentarlo. Exacto, ¿no? según la tribu es el Dios olvidado, Ajá. es el Dios no nombrado, o es el Dios súper exaltado. O es el Dios que simplemente inspiró la Biblia y ya. Entonces conocemos a Dios a través de la Biblia y punto. Entonces, fuiste tú que dijo que algunos toman a la Biblia como la cuarta persona de la Trinidad. Sí. Y hasta osaría decir... No lo inventé yo, lo leí. Sí. No. Como siempre. Osaría decir que la Biblia muchas veces es el reemplazo de la tercera persona de la Trinidad, porque es como que Espíritu Santo, claro, Espíritu Santo es todo lo que quiera, inspiración de la Biblia, punto. Sí, y es como, vámonos a la segura. Mejor vámonos al texto, y porque si hablamos de Espíritu Santo, podemos ir por tantas ramas o por tantas posibles interpretaciones, y por eso es un intento de hacer teología bíblica. ¿Qué nos dice el texto? Y creo que sí, sabemos que ha sido larga. Perdón, antes de que se me olvide, hablaste de preguntas. Nos pueden mandar a nuestros teléfonos personales sin ningún problema, pero entre semana-podcast, ahí deja tu pregunta, porque quizás tu pregunta puede animar a que otro pregunte o genera. Entonces, esperamos sus preguntas, las puedes colocar ahí. Y ese espacio en Instagram ahora se está volviendo un espacio donde también podemos responder cosas de manera más rápida. Ahí estamos experimentando, queremos ir abriendo y yendo un poco más allá de este formato de cada jueves. Entonces, quizás ahí vamos a poder interactuar de manera más dinámica, más rápida. Nos negamos por mucho tiempo. Tendríamos que haberlo hecho antes quizás, pero el propósito inicial era otro y queremos seguir manteniéndolo, pero se amplió. Exacto. Como la escritura. Bueno, sí. vámonos al tema de hoy. Ok. Hemos simplemente un pequeño resumen. Hemos visto el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Vimos cómo es que se da a conocer en la vida de Jesús, en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas. Vimos cómo era algo particular en Juan y hay cosas que nos va enseñando en el evangelio de Juan. Y vimos en particular la situación en Primera de Corintios, porque... Perdón, te saltaste Hechos. Me salté Hechos, sí, tienes toda la razón. Y se nos saltó dos, nos dio a 2 episodios porque sí, había mucho ahí. Sí, pasamos 2 episodios en Hechos hablando acerca de cómo es que el Espíritu Santo actuó como partera, trayendo al mundo esta nueva manera de interactuar con Dios y cómo algunas cosas, como dijimos, no son prescriptivas, sino descriptivas. Va explicando cómo es que se fue dando eso. Sí. Y después vimos un caso particular que también se toma como normativo, como algo que, ¿ves? Todas las iglesias deberían actuar y hacer así, donde Pablo está hablando acerca del abuso de los dones espirituales en Primera de Corintios. Que nos dio para 2 episodios. Sí. Ahora queremos hablar acerca de el resto del Nuevo Testamento. Esto va a ser por encima, porque... es mucho. Es mucho. Ir libro por libro. Muchas veces apunta al mismo tema. A veces, una de las cosas que olvidamos es que se estudia Primera de Corintios porque Primera de Corintios es quizás algo tan particular que se tiene que tomar aparte de los otros libros del Nuevo Testamento, pero cuando ya tomas a 1 Corintios, lo pones a un lado, te das cuenta que el rol del Espíritu Santo
es bastante uniforme a través de los libros. Y muy enfático en cosas que a veces hemos ignorado. Y es como que estoy tratando de imaginar una reflexión hipotética. Ajá. O sea, como que el Espíritu Santo, para que realmente se manifieste, debería ser como pasaba en Primera de Corintios. Y como que ese es el punto de referencia, pero cuando uno va a la naturaleza de la carta de Corinto, te das cuenta que Pablo está más bien corrigiendo cosas, ajustando cosas, evitando abusos. Y a veces por ese énfasis tan Corinto, perdemos de vista el resto de las epístolas de Pablo y dijimos, otra serie será, quizás cuando hagamos una serie de Apocalipsis, podemos hablar del Espíritu Santo en Apocalipsis, porque si no terminamos el 2027. Bueno, Apocalipsis en realidad es el Antiguo Testamento puesto en una licuadora y ya. ¿Cómo termina? O sea, ¿Cómo termina la historia? Muchas de las referencias tienen que ver con citas que ya tocamos en el Antiguo Testamento acerca del Espíritu. Entonces, bueno, entremos, pero ¿cómo vamos a atacar esto? ¿Cómo vamos a comer este elefante? Lo que podemos hacer, siguiendo algunos estudiosos, es datos, ¿no? Y tenemos aquí un dato muy interesante que estadísticamente el porcentaje más alto de referencias al Espíritu Santo está en la carta de Gálatas. Después en Efesios, después en Corintios, y que los dos capítulos donde hay más alta densidad de referencias son Gálatas capítulo 5 y Romanos capítulo 8. Gálatas, luego Efesios, Romanos y Primera de Corintios. Okay. Como ya pasamos Primera de Corintios, queremos tomar Segunda de Corintios, quizás no tanto por la cantidad de referencias, pero hay un capítulo fundamental para la narrativa completa del Nuevo Testamento, de la Escritura en sí. Sí. Entonces, partamos por Gálatas. Vamos a Gálatas capítulo 5, porque creo que ahí es donde, Gálatas es uno de esos capítulos, libros, que sirvió en el debate entre católicos y protestantes, y el argumento que sirvió era justificación por la fe, y le sirvió a Lutero para hablar acerca de justo por la fe vivirá, pero en realidad eso no es el tema central del libro. No. Y quizás antes de ir a 5, creo que hay algo en el capítulo 3, vamos a tratar de ir por tiempo por libro, ¿te parece? Así. Bueno, siempre decimos lo mismo y terminamos haciendo lo que queremos, pero sí, para ir equilibrando el tema, Gálatas a mí me encanta, me abrió mucho la cabeza poder estudiarlo en profundidad, porque Pablo, si bien habla de justificación, lo hace a causa del tema de la carta, que es santificación. O sea, él está hablando a creyentes. Esta es la primera carta que escribe Pablo, según la mayoría de los estudiosos, inmediatamente antes del Concilio de Jerusalén. Esa es la fecha probable. Okay. Y por eso Pablo no hace una referencia. Aquí está lo que se dijo en el Concilio de Jerusalén y no molesten más. ¿Por qué? Porque habían entrado judaizantes que estaban diciendo que bueno que han creído en Jesús, pero ustedes necesitan circuncidarse. Y eso tiene que ver más por una cuestión no tanto de salvación, sino de quién es el pueblo de Dios. O sea, si tú eres parte del pueblo de Dios, tienes que tener los distintivos del pueblo de Dios. ¿Y cuál es el distintivo del pueblo de Dios? Pues la circuncisión. Esa es la señal. O sea, qué bueno con Jesús, pero no es que Jesús no es suficiente. Por eso la cuestión no es tanto soteriológica en Gálatas, es más eclesiológica. ¿Okay? Y lo interesante, antes de ir al capítulo 5, es capítulo 3. Para mí ahí está la tesis de Pablo. Leo en la Nueva Versión Internacional. Gálatas torpes, palabra muy fuerte que usa ahí. ¿Qué los hechizó? ¿Qué los embrujó a ustedes? Ante quienes Jesús fue presentado claramente. Quiero que me respondan esto. Y fíjate, ¿recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? O sea, él pone y dice, ¿cómo fue el inicio de esta vida? Pensando en justificación, ¿correcto? O sea, ¿recibieron el Espíritu por obras de la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Te está hablando del punto de partida, ¿correcto? Justificación. Obvio, lo recibimos no por las obras de la ley, sino por el oír con fe. Perfecto. Entonces, ahora fíjate lo que dice él, versículo 3. ¿Tan torpes son? Ok, o sea, entendiste el inicio y ahora estás confundiendo lo que sigue. ¿Y qué sigue después? Teológicamente hablando, sigue el concepto de santificación. En este caso, santificación no posicional, sino progresiva. Cómo Dios transforma tanto persona. Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿ves la referencia? Oír con fe, el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse. Esa palabra epiteleio en griego
aparece en Filipenses capítulo 1, versículo 6. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, solamente para que tengan contexto, tú tuviste que... Tuve que hacer, sí, me gusta. Por eso me apasiona tanto Gálatas. en griego 4 creo que fue. Tuve que hacer mi exégesis de Gálatas y era el único alumno. No tenía chance de faltar a clases. Wow. Y estaba con el profesor. No creo que nos escuche, pero don Daniel Steffen, excelente maestro. Y lo tenía 3 horas solo, hablando de Gálatas. Entonces, ahí es donde me di cuenta cómo me abrió la cabeza, porque leyendo un comentario de Scott McKnight de Gálatas, él dice, fíjense, después de haber comenzado con el Espíritu, o sea, el punto inicial fue el Espíritu. Pretenden ahora perfeccionarse, y fíjate, dice, con esfuerzos humanos. La Reina Valera traduce por la carne. Y está bien traducido esfuerzos humanos, porque carne tiene que ver con lo que yo hago. Una buena punto de referencia, Filipenses 3. ¿Quieres algo de que me tenga que gloriar? De esfuerzos humanos, de la carne. Te tiro mi currículum, dice Pablo. Sí, ¿viste? Y es bueno porque a veces hablar de carne, nosotros asociamos carne con pecado. Claro, entonces, o con cuerpo. Sí, o sea, no tendría mucho sentido si tuviera que ver con algo malo. Entonces es esfuerzo humano. Entonces fíjate, el punto, como tú bien dijiste, no era tanto la justificación por la fe, sino cómo me voy transformando. ¿Por medio de mi esfuerzo humano o es el Espíritu Santo que me transforma? Suena súper bien. Yo creo que cualquier cristiano así, ¿cómo lo podríamos decir? Espiritual, te diría, claro que el Espíritu Santo me transforma. En la práctica, la transformación muchas veces la hacemos descansar en el esfuerzo humano. Eso es lo que lo volvió loco a Pablo. Claro. Y por eso escribió y dice, si tú cambias la santificación, estás también cambiando la justificación. Por eso le empieza hablando de evangelio. El tema nunca fue la justificación. Algún día tendríamos que hacer una serie de Gálatas, ¿eh? O sea, porque creo que a diferencia de Romanos, al ser 6 capítulos, aborda casi los mismos problemas, más resumido, y es como que cada dardo que tira está intenso Pablo aquí. Sí. Pero bueno, claro, ¿cuál es el tema? ¿Qué es lo que quiere abordar Pablo? ¿Correcto? El tema de transformación. Sí. Bueno, y después cuando llegamos a capítulo 5 es que vemos esa concentración de menciones acerca del Espíritu Santo. ¿Qué hacemos? ¿Vamos por el capítulo? Vamos por el capítulo, sí. Ok. Comienza diciendo, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Entonces está hablando justamente de el esfuerzo humano, el circuncidarse, el vivir bajo los preceptos judíos. Para agradar a Dios. Eso es un cierto tipo de esclavitud. Entonces, escuchen bien, yo, Pablo, les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Ese versículo, muchos, no, pero la salvación se pierde, entonces los salvos siempre salvo, tienen que hacer a veces marionetas para interpretar este versículo. De la gracia habéis caído. No, pero es que uno se cae, pero no se cae. Y los que dicen que la salvación se pierde, dicen, ¿ves? Aquí está. Y yo creo que no es ni lo uno ni lo otro. Y Pablo... Es loco porque Pablo nunca está obsesionado con ese tema. Para Pablo la salvación es segura en Cristo. Pero él, como buen pastor, dice, yo no puedo ver tu corazón, pero escucho tu profesión de fe. Y si tú ahora estás diciendo que vas a justificarte por medio de la ley, ¿sabes qué? Todo lo que tú dices de Cristo no te sirve de nada. Entonces, bye. Sí. o sea, literal es, no te sirve de nada Cristo. Sí. Es menos complicado, ¿no? Y si nunca fuiste o fuiste y ya no eres, la solución es la misma. Exactamente. Es Cristo. Entonces es como... Se termina haciendo una... Ojo, nos han acusado de tantas cosas. Una vez alguien me dice, oye, el pastor de mi iglesia dice que ustedes creen que la salvación se pierde. En serio. Y me lo marcó minuto tanto, con segundo tanto. Y lo escucho y yo dije, evidentemente... Fui yo hablando. Exacto. Lo que pasa es que es gringo. Pero lo loco era que decíamos otra cosa. Pero interpretado como... El tema es que Pablo, como tú bien dijiste, si tú crees que se pierde o no se pierde, es la misma solución. Pablo lo que lo ponía loco era, tú estás menospreciando a Cristo. Sí. Y ahí hay un problema enorme. Bueno, sigamos. Dice, nosotros en cambio por obra del Espíritu y mediante la fe. Esas dos palabras no pueden desconectarse.
Sí. Por el Espíritu y mediante la fe. Correcto. Dice, aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús de nada sirve estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo por mi parte tengo confianza en el Señor que de ustedes no pensarán de otra manera. El que los está perturbando será castigado sea quien sea. Hermanos, si es verdad que yo todavía predico la circuncisión, ¿por qué se me sigue persiguiendo? Si tal fuera mi predicación, la cruz no ofendería tanto. Sí, porque él está hablando algo diferente. Eso fue la acusación en Hechos. Exacto. Hey, este Pablo anda diciendo de que no se tiene que circuncidar los gentiles. Dice, ojalá que estos instigadores acabaran por mutilarse del todo. Bueno, ese es un lenguaje muy irónico. O sea, tanto te pega la circuncisión, mejor mutílate. O sea, si ese es el kit de la cuestión... ¿Te gustan los cortes? Claro, dale, sigue. Mutila todo. O sea, y fíjate, eso muestra el lenguaje fuerte que usa Pablo, porque a él decía, están cambiando algo clave aquí. Disocian la manera en que fueron salvos en la manera en que son transformados. Y eso cambia todo. Sí. Bueno, sigamos. Dice, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Ahora, es interesante porque comienza diciendo en versículo 1, Cristo los libertó para que vivan en libertad, por lo tanto, manténganse firmes, no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Y aquí ataca el otro extremo. Dice... no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Fíjate, en 2 versículos resumió Romanos 6 y Romanos 7. Por eso Gálatas te permite ser más resumido. Sí. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado. No sea que acaben por destruirse unos a otros. Y aquí es donde entramos a la parte más densa del espíritu. Claro, entonces si no vivo de esa manera, entonces ¿cómo tengo que vivir? Este vendría a ser el paralelo a Romanos 8. Sí, dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne. Porque esta desea lo que es contrario al Espíritu. La carne desea lo que es contrario al Espíritu. Y a su vez, el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Sí. Entonces él está hablando acerca de este tema de la ley no es aquello que te guía. Porque yo me imagino que el argumento que los judaizantes tenían era como que, bueno, ¿y cómo es que vas a seguir a Dios si no tienes la ley? Si la ley los encamina, si la ley los guía. Es como que, sí, pero ahora tenemos el Espíritu y eso es muchísimo mejor. Exacto. Y Romanos habla de la guía del Espíritu Santo. Aquí Pablo lo explica en términos de vivan. La Reina Valera habla de andar por el Espíritu y es el mismo concepto. O sea, ¿cuál va a ser mi marco regulatorio? Ya no es la ley. Pero no es que no tienen o no tenemos marco regulatorio. Tenemos la guía o el vivir por el Espíritu o el andar por el Espíritu. Sí. Perdón, solamente versículo 16, otra posible traducción es anden por el Espíritu y los deseos de la carne no se van a ver satisfechos. O sea, es como que pueden ser las dos posibles traducciones. A mí teológicamente me gusta esa opción porque es como tu enfoque debe ser anda por el Espíritu. Tú enfócate en eso. Y es como que, y eso tiene mucha relación con lo que dice Juan el Bautista, ¿no? Es necesario que él crezca. Yo voy menguando, pero menguo porque él crece. Claro. Y a ver, en cuanto al griego, cuando dice los dos se oponen entre sí de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, eso es también algo, o sea, no tendrán la habilidad de hacer lo que quieren si es que viven por el Espíritu. Y entonces hay alguien que está dándote la guía. Alguien que te está, estoy siguiendo algo, no se trata al final de mi esfuerzo, sino es la dependencia. Hay algunos que hablan de dependencia, ya me voy a acordar el nombre, Jerry Bright es el que habla de que para vivir la vida, dependencia disciplinada. Okay. Entonces dice, es como un avión en la santificación. Él es reformado, entonces él dice los medios de gracia. Entonces, necesitamos las dos alas, la dependencia de Dios, pero también la disciplina tuya. Entonces es dependencia disciplinada. Pero creo que el concepto es, si es al Espíritu Santo, es dependencia voluntaria. Yo me someto al Espíritu Santo. Esa es mi parte activa. Y después el resto
camina, ahí están los rieles. Claro. Y claro que hay una responsabilidad, le hemos hablado en Camino de Transformación y lo vamos a hablar cuando veamos en Romanos 8. Ok. Después dice, las obras de la carne se conocen bien, da toda la lista de diferentes pecados, envidia, borracheras, orgías. Dice, les advierto ahora, como antes lo hice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Ahora, esa expresión, no hay ley, tiene que ver con lo que decían los judíos, o sea, estos judaizantes, que el fruto del Espíritu Santo es superior a la ley. Hay una manera rabínica que la usa el autor de Hebreos. Okay. Creemos que no es Pablo, ahí tenemos después teorías al respecto, que el autor, los rabinos no hablaban de peor, mejor. No está hablando que la ley es mala y el Espíritu Santo es el bueno, o esto era peor y esto es mejor. Esto es menor, mayor. O sea, el Espíritu Santo, no, su obra, su fruto, no hay ley a la cual el Espíritu Santo como fruto se pueda normar. Porque el Espíritu Santo nos muestra, es lo que vamos a hablar en 2 Corintios, nos muestra que estamos en un marco regulatorio diferente, que es el nuevo pacto. Sí. Entonces, no hay, la ley como que no opera aquí. No porque la ley sea mala, sino porque era menor. Tenía ya un propósito que se cumplió, que era llevarnos a Cristo. Sí. Sí, y no hay conflicto tampoco. No. O sea, no es que esto está opuesto a la ley, Exacto. pero es mayor que la ley. Entonces dice, los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a provocarnos y a envidiarnos unos a otros. Entonces, eso es el lugar en el Nuevo Testamento que tiene mayor concentración de menciones del Espíritu Santo, aparte de Romanos 8. Y lo que nos muestra no tiene que ver necesariamente con cosas espectaculares. O sea, esto es muy diferente a lo que vimos en 1 Corintios. Sí. Tiene que ver con la manera en que yo voy viviendo mi vida y bajo el poder de quién. Exacto. Y es claro que Pablo lo que quiere hacer es empujarnos hacia una dependencia del Espíritu Santo para poder vivir una vida diferente, transformada. Mientras vamos a Romanos 8, si lo quieres abrir, un aspecto más de Gálatas que está en el capítulo 6, porque creo que si bien no menciona la palabra al Espíritu Santo, ¿cómo termina esta carta? Y Pablo dice en capítulo 6, dice... para nada cuenta estar o no estar circuncidado. O sea, las categorías que ustedes tienen, ¿cuáles son las categorías? ¿Quién estaba circuncidado? ¿Quién no estaba circuncidado? Judíos y gentiles. Bueno, ¿quién es al final el pueblo de Dios? Somos todos gentiles, somos todos judíos. Y Pablo dice, vuestras categorías no tienen lugar aquí. Para nada cuenta estar o no estar circuncidados. Déjame invitarte a una nueva categoría. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo. La ley hacía la distinción entre judíos y gentiles, y los gentiles podían tener parte haciéndose prosélitos. Pero la categoría que invita al Espíritu Santo es otra. Entonces dice, lo que importa es ser parte de la nueva creación. Y ese es un elemento que introduce Pablo. Esta es la primera carta que escribe Pablo y que después se desarrolla en 2 Corintios, y lo dejo porque va a ser interesante hablar qué significa esto de ser nueva creación. Sí. En Romanos es, a diferencia de Gálatas, ya es una de las últimas cartas que él escribe. Entonces, aunque es el mismo tema, yo siento que ha tenido muchos años para masticarlo. Es más, el libro que estamos leyendo acerca del Espíritu Santo, la teología bíblica del Espíritu Santo, él habla acerca de esta sección en Romanos así. Dice, relacionar las numerosas afirmaciones neumatológicas con los motivos de Pablo para escribir suscrita inmediatamente 2 advertencias. En primer lugar, a diferencia de sus otras cartas, por ejemplo, Gálatas, Pablo no está librando aquí una nueva batalla importante. En segundo lugar, dado que Pablo llevaba más de 20 años misionando en el Oriente, sus comentarios sobre el Espíritu nacen de muchos años de reflexión madura. Así pues, cuando Pablo plantea el tema del neuma, el Espíritu, lo hace dentro del flujo y la argumentación de la carta, en la que desgrana su comprensión del Evangelio, considerando por muchos comentaristas el tema principal de la carta. Entonces, con eso vamos a capítulo 8. Entonces, me llamó mucho la atención. O sea, a diferencia de Gálatas,
él, cuando habla del Espíritu en Romanos capítulo 8, no lo está haciendo tratando de corregir algún error. No. O como en 1 Corintios, también corrigiendo Exacto. un error. Entonces ahí es donde tenemos que templar más o menos lo que está diciendo con el contexto mayor de la carta y entender más o menos. Aquí en Romanos no hay necesariamente un problema abierto que él está tratando de atacar. Aunque, no sé si te parece usar un poco lo que hablamos antes de el resumen de Romanos. ¿Por qué razón? Porque uno dice, ¿por qué razón Pablo usa Romanos 8? Lo hacemos rápido. Ajá. Scott McKnight, que lo han escuchado varias veces, él tiene un libro que recomienda, o sea, es un comentario a Romanos que era leyendo Romanos al revés, ¿no? En English. Reading Romans backwards. Okay. Sí, porque no existe en español. No existe. Lamentablemente no existe. Por si lo quieren buscar, no va a aparecer. Y él lo que dice es que muchos toman Romanos y lo leen, como hemos escuchado popularmente, la teología sistemática de Pablo. Error. Esto es una carta, no es una teología sistemática. Si es una carta, tiene algo que tiene mucho peso. Se llama el contexto circunstancial. ¿Qué es la circunstancia que empujó a Pablo a escribir? Claro, no había un problema a corregir como 1 Corintios, pero había problemas. Sí. Había situaciones. La tensión la ves en capítulo 14 y 15. La tensión entre judíos y gentiles. ¿Y qué es prácticamente la tensión que se da mucho en la mayoría de las cartas? En Efesios también se da esa tensión. ¿Por qué lo digo? Porque cuando tú tienes en cuenta eso, puedes ver un hilo conductor de toda la carta para saber cómo llegamos a Romanos 8. Lo voy a hacer en 45 segundos. A ver. Ok. ¿Quién es mejor? Judíos y gentiles. Capítulo 1 al 3 de Romanos, al final, y fíjate, le habla y tú judío, ¿de qué te jactas? Tú gentil tampoco te jactes, porque todos pecaron. ¿Ves? No es un tratado de teología sistemática. La razón de por qué todos pecaron es porque ellos todavía estaban haciendo esas categorías. Bueno, entonces, ¿quién es el pueblo de Dios? El pueblo de la fe, capítulo 4. Y toma a Abraham y dice, como ejemplo de justificación, antes de la ley, antes de circuncidarse y antes de hacer cualquier obra. Después llega a capítulo 5 y explica, entonces, ¿cuáles son? ¿Qué implica estar justificados pues por la fe? Y explica todo en los Romanos capítulo 5. Bueno, y si esta obra es así, ¿qué hago? Si donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, pues es obvio, yo quiero más gracia, pues sigo pecando. No. Pablo evita esa distorsión en todo el capítulo 6, pero también evita la distorsión del capítulo 7, que vendría a ser, bueno, entonces sujetémonos a la ley, porque la ley al menos nos daba convicción de pecado. Entonces ahí introduce, ¿cómo vive el pueblo de Dios? Así introduce. Capítulo 8, vive mediante el Espíritu. Ese es el distintivo. ¿Y por qué es el distintivo? Nos anticipamos a 2 de Corintios. Porque el pueblo de Dios hoy está bajo otro marco regulador. Ese marco regulador se llama el Nuevo Pacto. Y el Nuevo Pacto tiene una señal, que es el Espíritu Santo. Sí. Y por eso comienza capítulo 8 diciendo, por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la carne anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición de semejante a los pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pueblo. Así condenó Dios al pecado en la carne a fin de que la justa demanda de la ley se cumpliera en nosotros, que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Después, bueno, ¿quieres comentar algo? No. Ok. Dice versículo 5. Hemos hablado varias veces de este pasaje. Si no sí, la verdad. Este pasaje es tan rico, tan denso. Se nota que han sido 20 años donde Pablo ha estado marinando en este tema y ahora da como su magnum opus. Claro, o sea, es que me acordé ahora de esa típica frase. Dios, viste que se burlan algunos, ¿no? Porque algunos lo toman así. No estoy de acuerdo con la frase, ¿no? Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Ajá. Y el otro dice, Dios odia a los dos. Ni lo uno ni lo otro. Vamos a la Biblia. Dios condenó ¿a quién? Dice, y así condenó Dios al pecado en la carne. Ajá. Listo, ok. Quita tus categorías de frases cristianoides para crear dicotomías que no existen. Bueno, pero eso es para otra serie. Ok, vámonos. Sigamos con el Espíritu. Los que viven conforme a la carne
fijan la mente en los deseos de la carne, muy parecido Ajá, a Gálatas 5, ¿no? exacto. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan su mente en los deseos del Espíritu. La mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz Ni de es hacerlo. capaz. Eso es fundamental. No es capaz. Tú quieres seguir viviendo bajo el marco regulatorio anterior. No puedes, vas a estar frustrado. Exacto. Eso es capítulo 7. Exacto. Dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Exacto. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes. Ahora, paréntesis. Es interesante cómo es intercambiable el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Sí. Creo que no hay que... No hay categorías. No hay que aquí. partirse la cabeza, No, simplemente es el entender de Espíritu que Santo. estamos hablando de la Trinidad. Sí. Entonces esto va reforzando el hecho de que, pues, ¿quién es? ¿Es el Espíritu? ¿Es Cristo? ¿Es Dios? Sí, es la respuesta. Sí. Dice, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Sí. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Wow. Ese versículo está para... Bueno, ya lo hemos Sí. comentado en episodios pasados. En el camino de transformación. Si quieren más detalles de esto, en la serie de Camino de Transformación hablamos de este pasaje. Sí, pero está hablando aquí acerca de ese poder, Ajá. ¿no? Y dice, ya que lo tienen, dice, por tanto, hermanos, tenemos una obligación. Hay una obligación que viene con el poder dado. El poder dado, con entrar en este pacto, con recibir el Espíritu. Dice, tenemos una obligación. Ok, antes que sigas, ¿cuándo se habló de poder del Espíritu Santo? En Hechos. Ajá. Y fue poder para ser testigos. Sí. Aquí también Pablo habla de poder, pero fíjate en términos de qué lo hace. Síguele. Dice, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán, hablando de la carne. Ajá. Dice, pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Ahí está. Poder para dar muerte a los malos hábitos del cuerpo. Entonces, das muerte a los malos hábitos. Esa es tu responsabilidad. Ajá. Pero ¿cuál es la fuente de poder? Por el Espíritu. Entonces, pensando en la analogía con Hechos, el que ellos pudiesen testificar y el impacto que tuvo la iglesia en el libro de Hechos, su responsabilidad era testificar, pero el poder que los empoderó e hizo la obra que ningún apologista podría haber hecho. No fue la apología, y no estoy en contra de la apologética, pero no fue la apologética, la argumentación, Ajá. lo que tuvo el impacto de la iglesia en los primeros capítulos del libro de Hechos. O sea, no fueron los hechos y lógica. Claro, tampoco fue la experiencia de decir, Ajá. Mira, esto fue el poder obrando cuando ellos se animaron a ser testigos. No podemos callar lo que hemos visto y oído. Dios hizo el resto. Ese es el poder. Aquí pasa exactamente lo mismo. La responsabilidad es dar muerte a los malos hábitos. A ver, entonces, pero para darle muerte tengo que identificarlos, tengo que hacer morir, ¿no? ¿Cómo hago morir? Bueno, sí, hago morir el pecado. ¿Pero qué pecado? Camino de transformación, por si quieres decir. Sí. Pero yo no lo hago en mi fuerza. El empoderador es el Espíritu Santo, porque yo no puedo. Pero eso no anula la responsabilidad. La responsabilidad es ponle nombre para que tú digas, a esto hay que darle muerte. Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes, porque el mismo poder que levantó a Jesús mora en mí. ¿Cuántas veces, pensando en algo práctico, es que no puedo dejar esto, es que no puedo dejar este pecado, es que me ha acompañado desde que nací? Y es como que lo extraño. O sea, no sé si me sigue Ajá. por dónde voy. Y es como que no nos damos cuenta el énfasis que hace el Nuevo Testamento de cómo se ve una vida donde se manifiesta el poder del Espíritu Santo. Para mí esa es la pregunta clave. Si queremos ser, ¿cómo lo puedo decir? Carismáticos bíblicos, Ajá. y queremos ser pentecostales bíblicos, y queremos ser neumatológicamente bíblicos, la pregunta que tendríamos que hacernos es ¿cómo se ve la vida de una persona empoderada por el Espíritu Santo? Y creo que Romanos 8 nos deja la respuesta. Correcto. Y también, o sea, recordando episodios pasados, en Hechos, ¿no? Cuando vimos las dos personas que se mencionan cuyas vidas estaban llenas del Espíritu Santo, era Bernabé
y Esteban. Ajá. ¿no? Y eso era una vida Sí. que muestra la presencia del Espíritu Santo. Continuando, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba, que es decir, Padre. Hay una relación nueva. Y una relación nueva, y es la misma relación que tuvo Jesucristo Exacto. con el Padre. Entonces dice, el Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Es brillante, o sea, es... Y si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Por eso podemos decirle Abba. Ajá. O sea, porque somos coherederos con Cristo. Por estar en Cristo. Ajá. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Dice, de hecho, considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse a nosotros. Ahora, es interesante este tema de gloria, la manera en que seremos cambiados a lo que fuimos hechos para ser. Y cuando eso lo tengo presente y tengo la garantía del Espíritu Santo conmigo, ahí es donde esa gloria es segura. Ajá. Dice la creación. Y ahora entra un tema. Es interesante, donde habla acerca de la ansiedad o la espera para ese momento donde todo volverá a ser como tendría que ser. Ajá. Dice, la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, pues fue sometida a la frustración, no por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime. Ahora, fíjate esa palabra, Ajá. una palabra clave en capítulo 8. Toda la creación gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, Esa que es la tenemos las primicias claro. del Espíritu, gemimos interiormente. Es decir, estamos esperando ese momento, Sí. porque sabemos que algo está fuera de lugar todavía. El Espíritu mismo nos va mostrando, hay algo que está Hay fuera de algo que lugar. no- Exacto. Se Y viene algo mejor. Es esa tensión entre el ya todavía no. Ajá. Entonces, la creación gime, nosotros gemimos. Dice, mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esa esperanza fuimos salvados. ¿Cómo eso? Es la transformación de nuestro cuerpo. Pablo lo habla en 1 Corintios capítulo 15. Esa nueva, ese cuerpo glorioso. Ahora, estoy haciendo énfasis porque hay un tema de ser glorificado que entra en esto. Dice, porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero esperar lo que ya se ve no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya ve? Pero si esperamos lo que todavía no vemos, en la espera mostramos nuestra Y constancia. aquí otra vez introduce el Espíritu Santo. Ajá. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. ¿Qué debilidad? La debilidad que viene con la espera. Con esperar. Con la espera ansiosa, que la analogía es la creación. Mira la creación. Está en ansiedad esperando. Bueno, tú también estás igual. Sí. Y el Espíritu está ahí contigo. O sea, no sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Ahora, muchos toman ese versículo sacado del contexto para hablar acerca de ciertas cosas fantásticas que hace el Espíritu, pero entiéndelo en su contexto. Es la creación gime, nosotros gemimos interiormente y el Espíritu Santo, quien es Dios, nos acompaña gimiendo también, porque está comprometido con nuestra transformación, nos acompaña. Eso que acabas de decir es fundamental cuando vayamos, si vamos bien de tiempo, a 2 de Corintios. La persona más interesada y más comprometida en nuestro proceso de transformación es el Espíritu Santo. Está tan comprometido que gime con nosotros. Está tan... lo ha hecho tan parte de sí, que esto es increíble. Y siendo Dios, es atemporal. Exacto. No tiene que gemir. No. Pero nos acompaña. Entonces dice, y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Ya hemos hablado de ese versículo. Acuérdate de que esto está hablando acerca de una culminación de la historia. Todo va apuntando hacia ese momento. Eso es lo que significa. Ese versículo. O sea,
Por favor, no lo uses para decir, seguro ese accidente donde perdiste un familiar, pues tuvo su propósito y vas a ver cómo Dios... Nada va a estorbar el propósito de Dios para sus hijos, que es ser transformados a su imagen. ¿Qué garantía tengo? El Espíritu Santo. Que no solamente me empodera, como vimos en versículos 13 y 14, sino que gime. O sea, listo, quédate tranquilo. Sí. Después dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados, ahí está la palabra, según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Ahora, quiero leer un comentario acerca de este versículo. Viene del doctor Steve Smith, que tiene... escribió La clave para un cambio profundo. Lo y todo. han escuchado más de alguna vez en este podcast. Y él lo menciono porque estamos traduciendo un libro donde él va explayando quizás los fundamentos teológicos de este tema de transformación y habla acerca de Romanos 8:29. Dice así, recordemos de nuevo lo que Pablo afirma en Romanos 8:29. Dios predestinó, es decir, decidió antes de todos los tiempos y estableció su voluntad para cumplir su propósito, conformar a los que están en pacto con Él, es decir, a los que Él conoció de antemano, a la semejanza de Jesús. ¿Qué nos dice esta última frase? Pablo está hablando de nosotros llegando a ser completamente humanos como Jesús. Ahora, fíjate, esto es interesante. No se trata de Jesús como Dios el Hijo, sino de Jesús como el verdadero Adán, a quien las personas en pacto están siendo cambiadas para ser como Él. Él era íntimo con Dios y shalom en su ser de una manera que solo Adán y Eva lo fueron antes de comer de ese árbol. Esto es lo que las obligaciones de Dios están restaurando ahora a aquellos que entran en pacto con Él al poner su fe en Jesús. Esta transformación se produce por la presencia del Espíritu que da poder a los que están en el pacto. El Espíritu no se da porque necesitamos una conciencia extra que nos recuerde actuar de manera justa, sino que nos da el poder verdadero para llegar a ser justos como Dios nos predestinó a ser. Sí. Entonces, esto tiene que ver con el Espíritu Santo transformándonos. Sí. Entonces, después ahí termina y Pablo dice, o sea, que no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. El canto final. ¿No? Pero esa es la conclusión de ver el obrar del Espíritu Santo empoderándote para la transformación, gimiendo contigo en el proceso de transformación. Correcto. Es más. Y por eso en versículo 37 se puede decir, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por qué? Porque estamos acompañados. Estamos esperando, sí, pero ya tenemos la certeza de que tenemos la victoria. Y ahí es donde uno ve más continuidad y entiende entonces el concepto que hablaba el apóstol Juan de consolador, alguien que te acompaña. Ajá. ¿No? Sí. Y ahí te das cuenta que hay más conexión. Claro, cada uno escribió su libro, pero creemos en la doble autoría de la escritura y el autor divino, el Espíritu Santo, inspirando a ambos. Ahora, vamos a 2 de Corintios. Ya hablamos de Gálatas. Acuérdense, hemos hablado acerca de los lugares donde hay mayor concentración de la mención de las menciones del Espíritu Santo. Gálatas 5, Romanos 8. Vamos ahora a 2 de Corintios, porque hay veces donde nos enfocamos tanto en 1 de Corintios, donde él está corrigiendo errores, que nos olvidamos de que en 2 de Corintios Pablo no menciona nada de eso. Ya no toca el tema de lenguas, ya no toca el tema de cómo se debe de hacer, etcétera, etcétera, sino que habla del Espíritu, pero de una forma que tiene que ver con este tema de transformación. Sí, la segunda carta a los Corintios, Pablo de alguna manera está defendiendo su apostolado de la manera más rara. Es un ministerio basado en la debilidad. Quizás para empezar entendiendo este concepto de nuevo pacto, porque es lo que introduce en 2 de Corintios. Dice en 2 de Corintios capítulo 2, capítulo 2. Sin embargo, gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Porque para Dios somos aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. O sea, soy aroma igual, dice Pablo.
Entre los que se salvan, entre los que se pierden, somos olor de muerte. Para estos somos olor de muerte, que los lleva a la muerte. Para aquellos, los que tienen fe, olor de vida, que los lleva a vida. ¿Y quién es competente para semejante tarea? Lo leí porque esa palabra competente aparece en capítulo 3. Y esta es una expresión, dice Craig Kinner en su comentario del contexto cultural, que esta expresión la usaban los judíos fuera de la tierra de Israel, que habían ido a la diáspora, para referirse a Dios. Dios el competente. Entonces, ¿quién es competente para esto? Solo Dios. Sería la respuesta a una pregunta retórica. Entonces, fíjate, capítulo 3, versículo 4, esta es la confianza delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra competencia viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores, y ahí introduce el concepto, de un nuevo pacto. No el de la letra, sino el del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. O sea, él dice, claro, no soy competente, pero entonces, ¿cómo lo hago? Es que yo estoy ministrando bajo un mejor pacto, que es el... Y lo dice capítulo 3, versículo 3. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones. Entonces, todo el capítulo 3 de 2 de Corintios es un contraste entre cómo era el ministerio en las tablas de piedra, ley, cómo es el ministerio del Espíritu Santo que nos hace competentes y que por eso somos servidores de un nuevo pacto. Y otra vez, no es malo bueno, es menor mayor, ¿no? Bueno mejor. Entonces, fíjate, voy leyendo, el ministerio que causaba muerte, ¿cuál es ese? El del antiguo pacto. El que estaba grabado con letras de piedra fue glorioso, tanto que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. Pues bien, si aquel ministerio fue así, ¿ves? No dice que fue malo. Ajá, sí. ¿No será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? Si es glorioso el ministerio que trae condenación, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia? La transformación que la ley no pudo hacer, que ya estaba anticipada en Deuteronomio 36. Yo voy a circuncidar su corazón. ¿Por qué lo tiene que circuncidar? Sí. Sí, yo ya estoy circuncidado. O sea, hay una categoría cuando hablamos de Juan, ¿te acuerdas? Y es lo que decíamos de Nicodemo. Entonces dice, en efecto, lo que fue glorioso ya no lo es si se compara con esta excelsa gloria. Y si vino con gloria lo que ya se estaba extinguiendo, cuanto mayor, otra vez el argumento rabínico, cuanto mayor será la gloria de lo que permanece. Entonces dice, así que, como tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza. ¿Qué esperanza? La esperanza que da estar en el nuevo pacto. No hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. Sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado, pues solo se quita en Cristo. Claro, mientras tú no creas en Jesús como tu Mesías, mientras no estés en Cristo, vas a seguir estando velado. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. O sea, ¿cómo? No era Cristo, pero trinitario. Ajá. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí que hay libertad. Mucho se ha usado este versículo, ¿no? Donde está el Espíritu del Señor hay libertad y nos vamos bailando. Correcto. No podemos descontextualizarlo. ¿Libertad de qué? Claro, comparado al antiguo pacto, que era cubierto, restrictivo, Moisés se escondía. Aquí no hay nada que esconder. La señal del antiguo pacto era la circuncisión. 1 Corintios capítulo 2, verso 12, dice que nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el espíritu de Dios para que sepamos lo que Él nos ha concedido o para que sepamos que Él nos ha perdonado. El distintivo del nuevo pacto. ¿Cuál es la señal del nuevo pacto? Steve habla mucho de eso. Es el Espíritu Santo. Sí. O sea, si algo está como distintivo en este nuevo marco regulatorio, es la morada del Espíritu Santo, que nos empodera, como dijiste recién en Romanos 8, gime. Pero acá nos dice, nos da libertad. ¿Libertad de qué? Versículo 18 lo explica, esa libertad. Así que todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Me gusta cómo traduce la Nueva Biblia de las Américas. Como en un espejo vamos contemplando la gloria del Señor, somos transformados. Ahora fíjate,
Aquí otra vez algo gramatical, verbos activos y verbos pasivos. Lo que nosotros hacemos es, con rostro descubierto, o sea, en la vulnerabilidad de no esconder nada. Esa es la libertad. Ajá. ¿Te das cuenta? Sí. La libertad de, sí, aquí no hay nada que esconder. Volver al Edén, lo que leías recién de la cita de Steve. Sí, y pensando incluso en Romanos 8.1. Ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ¿para qué encubrirme? ¿Para qué tratar de tapar algo si tengo esta libertad? Uh-huh. Entonces, lo que hacemos nosotros es contemplar como en un espejo la gloria del Señor. Cuando hacemos eso, somos transformados a su semejanza con más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. O sea, es el Espíritu que me transforma cuando yo contemplo la gloria del Señor. Creo que hablamos de este pasaje en el camino de transformación. Sí. Y es como, ¿y qué es lo que me toca a mí? Contempla la gloria de Cristo. ¿Y cómo se hace eso? Contempla. No sabemos contemplar, vivimos en un mundo, entonces es más fácil, me memorizo versículos, que no está mal, pero creo que hay algo muy profundo aquí, en cuanto a contemplar como en un espejo la gloria del Señor. Es como que eso nos ajusta nuestros valores y nuestras categorías, nos pone en nuestro lugar y pone a Dios en el lugar que debe. Sí, y es interesante que continúa, dice, somos transformados a su semejanza, con más y más gloria, o que dice la Reina Valera, de gloria en gloria, ¿no? Por la acción del Señor, que es el Espíritu. Entonces, es curioso. Creo que, ya saben, estamos bien empapados en este tema de transformación, pero a veces es sorprendente ver cómo tenemos que mostrar a la gente de que sí, la obra principal del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento es la transformación. Se ha distorsionado tanto de que estas cosas se pasan por alto. Sí, y se pasan por alto y se leen versículos con lentes 2025. Ajá. Por ejemplo, el capítulo 4 sigue el autor diciendo, bueno, hay tensión, pero nosotros somos estos barros, estas vasijas de barros para que la excelencia de Dios, o sea, la excelencia sea de Dios y no nuestra. No miramos las cosas que se ven. Capítulo 5, miro y digo, bueno, si este tabernáculo se deshace, tengo los cielos, hay una esperanza. Entonces, eso cambia nuestra manera de ver. Ahora, el amor de Cristo, ¿qué hace? Nos impulsa a entender esto, que si Él murió por todos, los que viven ya no vivan para sí. Entonces, de aquí en adelante, verso 16, ya no veo a nadie según los criterios humanos y ya no tengo la manera de antes. Tengo categorías distintas. ¿Por qué? Quiero llegar al versículo 17 para terminar 2 Corintios y vamos bien. Creo que después nos queda alguna mención de Efesios. Ajá, nada más. sí. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. ¿Cómo generalmente se interpreta ese versículo? Ya en Cristo, ya lo malo que hiciste ya no te afecta, Sí. ya no te toca, ya no pasa nada, borrón y cuenta nueva, Jesús te salvó. Listo, no te acuerdas de nada lo que vino antes. Pero en el contexto, fíjate, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Creo que la traducción nueva creación es más teológicamente adecuada pensando en lo que leí de Gálatas, ¿te acuerdas? En Cristo no valen ni la circuncisión te sirven ni la no circuncisión. Esas categorías no sirven. Es la nueva creación. ¿Y qué es la nueva creación? Es la esperanza de la eternidad. Apocalipsis 21. Sí. He aquí vi cielos nuevos y tierra nueva y una nueva creación aguardándonos. Entonces, si estamos en una nueva creación, si anticipamos eso, entonces, ¿qué fue lo viejo que ya pasó? El viejo pacto. El viejo pacto, Bueno, la manera de acercarnos a Dios. Y una manera, hay una manera de verlo hacia adelante en Apocalipsis, pero también hacia atrás, pensando en Ezequiel, cuando hablamos acerca del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. En Ezequiel dice, les daré un nuevo corazón. Sí. Y eso, o sea, habla de una creación nueva. Entonces, y ojo, esto no es simplemente nuestra opinión, un par de locos que ahí tienen algo para grabar. En este libro de la teología bíblica del Espíritu Santo, el escritor del comentario acerca de 2 Corintios dice así: a la luz de la orientación neumatológica de estos capítulos como exposición del Espíritu,
que da vida, así como de las tradiciones proféticas que alimentan la reflexión de Pablo, en concreto la renovación antropológica y neumatológica interior prometida por Jeremías y Ezequiel, es muy probable que la afirmación de Pablo sobre la nueva creación en 5:17 deba entenderse como un ejemplo más de la renovación antropológica, la renovación de tu ser, tan vívidamente descrita en los capítulos precedentes. Si alguien está en Cristo, esta persona es una nueva creación. Y creo que cuando lo vemos en esa luz, entendemos que hemos entrado en un nuevo pacto, una nueva forma de relacionarnos con Dios. Y la nueva creación es aquello que Dios crea en nosotros. Entonces, o sea, ¿a dónde más ir que la transformación de nuestro ser por medio del Espíritu? Y terminamos con Efesios. Simplemente algunas menciones de Efesios, porque sí aparece bastante información, no quizás con la densidad que tiene el libro de Gálatas. Estoy tratando de buscar acá la data. Hay 13 referencias directas en el libro de Efesios al Espíritu Santo, capítulo 1, 13, 17, 2, 18, 22, 3, 5, 16, capítulo 4, capítulo 5 y también capítulo 6. Y hay otras referencias indirectas que se infieren sobre el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es el distintivo en el libro de Efesios? Otra vez la tensión entre nosotros, vosotros, está muy implícita. A veces la pasamos por alto, porque uno dice, bueno, Efesios tampoco, no había ningún problema en Efesios. Y entonces, ¿por qué razón Pablo tiene que decir en el capítulo 2 que la pared que nos separaba ya no está? ¿Qué pared? Entre judíos y gentiles. Porque la mayor tensión en la iglesia que estaban haciendo era esta tensión entre judíos y gentiles y quién era el pueblo de Dios. Acá estamos hablando de una nueva creación. ¿Y el distintivo cuál es? Es el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Versículo... fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Y este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo querido por Dios. Lo mismo que dice en Roma. capítulo 8. O sea, por eso vamos más corto. Pero a veces, claro, sí, el sello es propiedad, pero ¿para qué? Para garantizar la obra de transformación del Espíritu Santo en nosotros. Versículo 17. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que le conozcan mejor. Y en todo Efesios, este concepto de conocer es conocer experimentalmente y tiene que ver con conozco a Dios y soy conocido por Dios. Lo mismo en capítulo 3 de Efesios dice, le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y después habla acerca de conocer, en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento. Entonces, o sea, el Espíritu nos permite contemplar. El Espíritu nos da la seguridad, el Espíritu nos acompaña gimiendo, el Espíritu nos empodera para dar muerte a la carne. El Espíritu es quien hace la obra transformadora en nosotros. Y eso es el punto de Pablo. Seguimos con el Espíritu. ¿Qué más hace el Espíritu? Da unidad. Porque capítulo 4, verso 3, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Entonces, la responsabilidad de la iglesia, de los que son guiados por el Espíritu, de los que andan por el Espíritu, la responsabilidad que tenemos es mantener, cuidar, proteger la unidad, pero que fue lograda por el Espíritu. O sea, fíjate, el Espíritu Santo, entonces, a la luz de las epístolas, hace todo lo que un ser humano no podría hacer. Nosotros no derribamos la pared intermedia entre judíos y gentiles. Nosotros no hicimos la paz. La hizo Cristo en la cruz y la da y la ejecuta, la hace real el Espíritu Santo. Claro, el sacrificio de Cristo es la base, pero la operatividad de la paz es el Espíritu Santo morando ¿en quién? En todos los que han creído. Filipenses capítulo 2. Si hay alguna consolación, ¿qué hay? ¿Qué tenemos en común? ¿Qué deberíamos tener como referencia cuando los creyentes luchan con el tema de unidad? Ay, sí, tenemos que orar por la unidad. Tenemos que orar más para que el Espíritu Santo obre de tal manera en nosotros, porque el Espíritu Santo es el que nos da la unidad. La dependencia del Espíritu va a generar unidad. Entonces,
el fruto del Espíritu es amor. 1 Corintios capítulo 13. ¿Qué me sirve todos estos dones y todo lo espectacular si no hay amor? El Gálatas 5, el fruto del Espíritu es amor. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu? Crea unidad entre nosotros. Entonces, en Filipenses capítulo 2 es interesante, dice, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Sí, 2 elementos más rápido y creo que con eso ya estamos terminando. Porque capítulo 4 habla de no contristar, la NBI habla de no agravien al Espíritu de Dios con el que fueron sellados para el día de la redención. Pero ¿cuál es el contexto de no agraviar o no contristar? Antes es evitar toda conversación obscena, y al contrario, busquen palabras que edifiquen, hablen verdad, si se van a enojar, no pequen, sé generoso, deja de ser egoísta, quita toda amargura, ira, enojo, gritos, más bien sean bondadosos. O sea, todas esas cosas son las que van contristando o agraviando al Espíritu Santo con el que fueron sellados. ¿Cuál es la idea? Es que el Espíritu Santo tiene un rol tan activo que, cuidado, que lo que tú haces tiene un, ¿cómo lo puedo decir? Un efecto, hay algo ahí. Entonces en el capítulo 5 da una invitación que creo que es la única mención en la Escritura. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, verso 18. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Anímense unos a otros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios. Y el anterior era, cuidado, sé diligente en tu manera de vivir, aprovecha el tiempo, no seas insensato. Este es muy interesante porque ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? La forma también foco de mucha distorsión. Por eso lo quiero mencionar. Generalmente Pablo cuando explica eso, lo explica en términos, aquí lo hace al revés. Podría haberlo, generalmente coloca lo positivo y después no, aquí puso lo negativo. No se emborrachen con vino, en lo cual hay desenfreno. Entonces, al contrario ¿de qué? Está hablando claramente de control sobre una persona. O sea, el vino cuando te controla, ese es el estar emborrachado, embriagado, te lleva a hacer cosas debido a el efecto del vino sobre ti. No hagas eso. Al contrario de eso, de algo desenfrenado, de lo que yo debo ser lleno, dice, es del Espíritu. ¿Pero para qué? Para animarnos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. O sea, Pablo te da la explicación en el mismo pasaje. Y si lo vemos contextualmente a toda la carta a los Efesios, es para poder estar tan seguros de quién soy, que puedo andar en el Espíritu, que en el capítulo 5 puedo no participar de las obras infructuosas de la carne, sino más bien reprenderlas, y en el capítulo 6 resistir ante los ataques del enemigo. Esa es la vida llena del Espíritu Santo. O sea, creo que el mismo contexto nos explica qué significa ser lleno del Espíritu Santo. Sí, y no tiene que ver con temas, la borrachera del Espíritu y todo. Se toma por la analogía, pero Pablo está usándolo como analogía, nada más. Exacto. Entonces, y la verdad, cuando se habla de llenura del Espíritu, o sea, la palabra clave aquí es dependencia. O sea, yo dependo del Espíritu de tal forma de que todas mis acciones están bajo la influencia del Espíritu. Sí. No hay ninguna cosa que no pasa por ese filtro. Así como cuando uno está borracho, cada una de sus acciones pasa por el filtro de los efectos del alcohol. El Espíritu Santo tiene que ser aquel filtro por el cual yo hago cualquier cosa, porque es en su poder que lo hago. Sí. Pregunta. Finales de Apocalipsis. Apocalipsis 22. Versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas que conocieron las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. El Espíritu y la novia dicen, ven. Y el que escucha, diga, ven. El que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. ¿Por qué entra el Espíritu? Yo creo que la iglesia está clamando. Cuando se da Apocalipsis, se da la visión del final de la historia. Y nos dice, así tendríamos que estar nosotros, esperando, anhelando o rogando con profundo anhelo el retorno de Jesús.
El Espíritu dice. Y si el Espíritu lo dice a través de ¿quién? De la iglesia. Por eso están mencionadas juntos. Eso es, O sea, el ven es ven Señor Jesús. claro. O sea, el Espíritu dice a Jesús, ven. Ven. Y la iglesia dice, ven. ¿Y por qué la iglesia dice ven? Ajá. Porque lo dice el Espíritu. Porque donde mora el Espíritu, mora la iglesia. Sí. Entonces está hablando, el mismo Espíritu está anhelando el retorno de Jesús para que se consume la obra. Aquí no hay, yo creo que la disputa está en nuestra mente de, tenemos que exaltar más a uno. Permíteme una locura. Una locura. Yo creo que las tres personas de la Trinidad se deben reír de las discusiones que tenemos de este lado, ¿no? Es como, ustedes pelean y nosotros no peleamos por esto. El Espíritu está diciendo, ven Señor Jesús. Ay, no, por el Dios olvidado. No, pero el mismo Espíritu está diciendo, hey Jesús, vuelve. Ya está, te estamos esperando. Yo estoy haciendo la obra que tú me dijiste que me encargara. Se lo explicaste a los discípulos en el Evangelio de Juan, lo hemos hecho en el libro de Hechos, y hasta que Él venga estamos desarrollando, estoy hablando, dije, es una locura, ¿no? Lo que estoy tratando de imaginar, pero es el Espíritu Santo diciendo, ven para que esto se termine, la obra que yo estoy haciendo encamina a algo que va a ser definitivo. Y por eso termina así Apocalipsis. Sí. Ahora, se puede ver de otra manera donde la mirada es hacia afuera, ¿no? Donde es ven y después dice el que tenga sed, venga. O sea, se puede Todavía ver como la misma parte de la misma invitación. En el mismo retorno es, que se sume uno más. Sí. Que se sume uno más. Correcto. El que quiera, venga. Y Pero cuando viene, anhela. Sea cual sea la dirección de la invitación, si es el espíritu y la novia clamando a Jesús diciendo ven, o el espíritu y la novia mirando hacia el mundo diciendo ven, es el mismo espíritu que nos acompaña. Exacto. Es el espíritu que sabiendo todas las cosas, gime junto con nosotros y nos acompaña en la esperanza de lo que está por venir, que es la venida de Cristo. Y es muy interesante cómo es que el Espíritu Santo nos acompañó a través de todo este proceso, desde el Antiguo Testamento, apuntando a aquel momento que Él perdonará nuestros pecados, hablando inspirando los profetas para hablar acerca del nuevo pacto, siendo el Espíritu Santo mismo la confirmación del nuevo pacto, siendo el consolador que nos acompaña y ahora apunta a ese momento cuando estaremos con Cristo. Esperamos sus preguntas para el próximo episodio. Mitos, distorsiones, y no me acuerdo cuál mitos más. Y verdades mitos y verdades acerca del Espíritu Santo. Escriban entre semana _podcast en Instagram y no sé, a nosotros nos ha encantado. Sé que ha sido denso y a lo mejor un amigo el otro día nos dijo, no, le he tenido que escuchar como 3 veces cada episodio, pero nuestro corazón sigue siendo este. Este es nuestro primer desafío de hacer en el podcast una serie teológica densa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Siempre hacemos teología, porque teología es pensar respecto de Dios. Pero ser comprensivo. Claro, decir, dijimos, a ver, ¿tienes preguntas acerca del Espíritu Santo? Mira, échate esta serie y si empecemos todavía en Génesis, tienes preguntas... Exacto, porque de repente como que te tiran un versículo, pero ¿y cómo interpreto esto? Correcto. Pero es que es imposible interpretar ese versículo sin considerar toda la Escritura. Bueno, aquí tienes para entretenerte 7 episodios, no sé cuánto ya llevamos, 8 episodios. 8 horas. Entonces, sobre el Espíritu Santo, porque quizás volviendo al inicio, para anticipar preguntas, ninguno de los dos extremos ha traído algo bueno. Ni los que lo quieren forzar, hay que ponerlo por delante, pero eso se iguala a cosas... espectaculares o como esas cosas wow. O sea, ¿me entiendes a qué me refiero? Sí, ¿no? Sí. Y desde el otro, que es como, mira, el Espíritu Santo inspiró la Biblia, entonces mejor vamos a la Biblia. E ignoran toda la obra que acabamos de ver que explican las cartas respecto al Espíritu Santo. Entonces, bien, ese es nuestro corazón. Cómo poder tener una teología bíblica del Espíritu Santo que nos permita comprender de manera increíble. O sea, creo que mientras te escuchaba leer Romanos 8, no digo que es el mejor capítulo de la Escritura, ojo, es una herejía eso. Pero si tengo que elegir uno para entender cómo vivir hoy, es Romanos 8. Y, porque es tan profundo, es tan abarcador, y que uno termina diciendo, Señor, gracias, ¿quién nos podrá separar de tu amor? Así que bueno,
Esperamos sus preguntas. La próxima semana concluimos esta serie. Gracias. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Si quieres ser parte de este proyecto y apoyar financieramente para generar más recursos para tu crecimiento espiritual, en la descripción del episodio está el link para poder realizarlo. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en X @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.